sonido, Sí, ¿verdad? totalmente. Se escucha más claro. Fíjense a ver si está bien. O Sí, sea, señor. no la está monitoreando. Sí, sí, está bien. O sea, está. Todavía que se hizo la descuenta, la café, Ahí la tengo. la arranca todavía. Sí. La arranco poco, pero sí. Es muy noble. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Están sola? Ah, ¿cómo le ha ido? Hola, buenos días. Una parte. Así, la verdad, ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Pura vida. Bueno, bien, no, estamos que bien, pero ya está muy ocupado, ¿verdad? ¿Ya qué será? Que como se vuelve mucho, casi no comía, entonces se me debilita mucho el cuerpo. Ah, pucha. Ya que tener que comprarse algo ahí que Pero lo haga. que me cuesta, y no sé si no me supiera que Como ve. estaba sin ganas para salir de todo. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está sentadita, que hoy no la vamos a poner de pie. Bueno, gracias. Ahí está el café suyo. ¿Tiene más hermanos usted o hermanas? Soy una hermana, me quedó. Ya, ya son una. Sí, pero dos sobrinos, pero estamos con hermanos, hermanos mayores. ¿Cuántos eran ustedes? Éramos cinco. Ah, pues no eran muchos. Sí.
eso era lo mejor, imagínese. No, ya solo la hermana y Sí, señora. Sí. ¿Cómo me ha ido, doña Elsa? bien, gracias a Dios. Pura actual, ¿sí? Se me despedazó la mano. Sí. Aquí y la parte de acá está toda. Ya se me había escapado, ya se me había, la de acá ya se me había arrancado. Esta también, yo es que esta me la había dado Daniel allá en la otra iglesia allá. Y esta chica tiene no sé cuántos años, a ver, no lo dice aquí. Mamá, ¿no te he escrito? Y la guardo porque esta muchacha me la arregló. que le mandé yo. Sí, la mía estaba así. Y después se acabó una tapa, la pegué. Y ahora se me quebró y no Ni lo recibió, o sea. Vamos otra vez. Yo no sé si usted ha prestado atención a ese otro tipo. Es que mucho, Ah, mucho. sí. Bastante. Digamos, yo he visto lecciones que para repetir. Ajá. Y que la mejora en el estudio también. Ujú. Y eso hizo repetir. Ajá. Entonces, bueno, quiere decir que, digamos, el primer año que uno llegó, ese fue el diploma. ¿Por qué? El diploma. Pues prácticamente. Que ese no va. Ya, la verdad no sé cómo los van contando, porque Porque el que se empezó fue con el arte de allá en Corea, que fue la misma. ajá, pero Pero hay un montón de gente que se salió. claro, es que no es de todos esto. Y aquí la gente tiene que hacer tareas o así. O más no, dedicar tiempo. De gente que habla de Venezuela. Bueno, Ah, tomar verde. le decía Jonás. Ah, Jonás, no, Sí, Jonás. Jonás Verde. Yo lo llamé. Que no le digo, bueno, esto no me toca, ¿qué pasó? Y dice, no, hermano, yo le pedí permiso a él, porque es que como aquí es importante lo de la cama. Ajá. Y dije, permiso, usted no viene para ahí, para conocer. Pero pues, así está, porque llevaron todo, como decía allá, y doloroso. Ujú. Le digo, pero no, hermano, estoy bien, desde ahí, le digo, "Oye, muchas gracias por mandar servir. Pero Bueno, ya hay las elecciones que a ver los casos. ajá. Que las elecciones de ocho. Sí. Sí. Sí, aquí hay gente que a mí me llama la atención que está en misiones. Ah, sí.
que dicen ellos, no se preocupen por nada. Sí, señor. Ya. Buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos a todos los que nos visitan hoy y a los que vienen de camino, que el Señor le apresure los pasos. Vamos a orar antes de todo. Señor, le pedimos a usted, Padre de la Gloria, Señor, que este mensaje llegue a todas las personas, especialmente a mí, que me cale para poder seguir llevando la palabra suya y no lo que yo quiero decir. Le pedimos también, Padre Santo, por todas las personas que están padeciendo dolores fuertes, para las personas que hoy amanecieron enfermitos, los que hoy tienen problemas graves como dolor de un ser querido que haya partido. También le pedimos, Señor, que usted pueda venir sanando los corazones también de los que estamos presentes, porque todavía hay cosas que uno todavía tiene que venir sanando. También le pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, entendimiento, para que hoy la escuelita dominical y también lo que es el culto lo podamos entender, y que sea esto para beneficio no de nosotros, sino para que puedan entender las personas que están atrás en sus casas y que puedan conocer más. Le damos gracias a usted por la oportunidad de hoy de reunirnos aquí. Muchas iglesias no pueden congregarse, ya sea porque no los dejan, otros porque quizás les cerraron porque el alquiler de ellos no lo pagaban, y otros porque quieren llevar a su manera, pero usted no permite, Señor, porque dice que su evangelio es puro y perfecto. Por eso, Señor, le damos gracias y bendícenos como siempre nos has bendecido desde buena mañana. La bendición de venir al culto hoy, día especial, para que toda la semana podamos hablar de usted y conocerle más a usted. Hoy vamos directamente a la lección número 9, dado de que el culto es larga las prédicas, y entonces pues largas no, sino que es de mucho gozo y entendimiento. Entonces tenemos que disfrutar también. No es que porque el proverbio sea algo, no, él siempre nos va a ayudar. Entonces mejor vamos a lo que vinimos, ¿verdad? Y teníamos el significado de la iglesia de Jesucristo, lo que hablaba don Daniel en el culto pasado, de las 7 iglesias también. La iglesia, el significado también. Después lo vimos, las funciones de la iglesia, que lo quedamos aquí es donde vamos a ir de una vez. Si yo creo que llevamos apuntes o por lo menos nos va quedando la cabecita ahí todo lo que vamos haciendo toda la semana. Quizás tampoco la podamos terminar porque es demasiado grande también esta escuelita dominical de hoy. Entonces vamos de una vez. Dice que la estructura espiritual, cristianos, hombre natural, más el Espíritu Santo. Dice que la estructura espiritual, iglesia de Cristo, igual a la asamblea más el Espíritu Santo. O sea, estamos hablando del hombre natural, el Espíritu Santo, la iglesia de Cristo, la asamblea donde nos reunimos, y el Espíritu Santo es nuestro guiador. Punto número 2, las 4 funciones de la iglesia: adoración, evangelización, edificación y servicio. Muchas veces vemos una adoración, pero es una adoración que nos sale de nuestra boca, y quizás es una adoración que el Señor no la recibe. No venimos a criticar de ninguna iglesia, no, porque nosotros tenemos que venir a hablar lo que es del evangelio. Por eso aquí lo dice: la evangelización, la adoración, la evangelización. ¿Qué está haciendo tu iglesia? ¿Está evangelizando? ¿Está haciendo una edificación y está poniendo al servicio? ¿O los que estamos acá nos estamos poniendo al servicio? Dice primer punto, adoración. Esta es la razón más importante por la cual la iglesia se reúne. Todos aquellos que han sido salvos
por la gracia de Dios, se reúnen todos juntos a adorarle. Romanos, si vienen varias citas y si podemos colaborar todos ahí para que lo hagamos más. Romanos 12:1. Entonces, Amén. sí, señora. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Vea, entonces dice, vea, cuando nosotros aquí nos habla en el libro de Romanos, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. O sea, es algo fuerte para uno, pero cuando ya uno lo ve de una manera que uno le está agradando a Dios, uno dice, me presento. Hoy, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nuestro cuerpo está aquí. Hoy es por la misericordia de Dios. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Muchas veces a nosotros dice, Señor ya no quiere sacrificios, pero también sí hay que ver que las personas hacen algún sacrificio para venir a la iglesia, ya sea que tienen que pagar su carro para que los transporte, o la gasolina, o el diezmo, las ofrendas. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Y entonces vemos cómo estamos. Entonces dice que vuestros cuerpos vivos, santos, cuerpo santo. ¿Ah? Y si lo vemos a la palabra de Dios, ¿quiénes somos los santos? Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros hacemos caso a la palabra. Entonces, mucha gente siempre nos ha criticado, ustedes juegan de santos, ustedes quieren ser santos, y es la verdad, no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Ah? Entonces, que le pique a quien le pique, como se dice, porque muchas veces callamos como decía, lo que callamos los hombres, dice. ¿Ah? Pero nosotros hoy tenemos que venir a hablar, y tampoco no a meter cizaña a nadie, no, tenemos que venir a hablar. Esta razón, dice, punto, esta razón es más importante por la cual la iglesia se reúne. Todos aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios se reúnen todos juntos para adorarle. Juan 4:24. Juan 4:24 nos dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Muchas veces nos ha pasado a nosotros que cuando venimos a la iglesia, venimos muchas veces cargados de problemas, venimos con preocupaciones, estamos sentados en la banca, y cuando nos vemos es que caemos así, pero dormidos, ¿verdad? Entonces, por la gracia de Dios, nosotros estamos salvos para adorarle. Entonces, lo vemos aquí, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces yo me pongo a analizar, ¿lo adoro en espíritu y en verdad, o lo adoro para que me vean? Porque cuántas veces pastores provocan, ya me nombré pastor, imagínense. ¿Cuántos, o los que están aquí en el púlpito, provocamos que la gente se ponga de pie para que sientan una emoción y no la verdadera adoración? Por eso lo dice, adoración en espíritu y en verdad. Por eso cuando uno muchas veces ha venido al culto, entra con esa preocupación y se fue, hay que darse cuenta después lo que viene en el trayecto de toda la semana. ¿Por qué? Porque no he sido honrado conmigo mismo y no le estoy dando la honra a Dios, el verdadero. Entonces dice aquí Mateo 22, 37, 38. ajá, Dice así, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. y ahora sí me dio por donde era, ¿verdad? ¿Adorarás a quién? ¿Y cuántas veces refunfuñeo? Corazón, alma y mente.
hoy voy para el culto y hay veces vengo así, tirando piedras en el camino. Ojalá que se me haga bien largo, para no llegar a orarla como lo estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Lo estoy adorando en espíritu y en verdad. Será nuestro primer pensamiento darle la honra y la gloria a Dios. O sea, como habla muchas veces el pastor Parra, hablamos de Dios y quizás no lo tenemos, pero yo creo que esto es un proceso que todo nos va pasando. ¿Por qué? Porque cambiar nosotros tantos años a lo que estamos ahora, ¿cómo puede ser posible? Solamente Dios lo puede hacer. Entonces vemos aquí, dice la evangelización, punto número 2. Aquí, la iglesia tiene que cumplir ambas funciones de reunirse. ¿Para qué? Para alabar a Dios y proclamar ¿qué? El evangelio por todo el mundo. Estamos proclamando nosotros hoy el evangelio vía redes sociales. No nos estamos saliendo de nada, sino no venimos a contar historias, venimos a contar lo que Dios nos está dando, ¿verdad? Entonces la iglesia tiene que cumplir ambas funciones para reunirse, para proclamar. Hoy nos estamos reuniendo aquí. ¿Qué vamos a proclamar mañana o más tarde? Mira que hoy fui a la iglesia y me enseñaron esto. Yo no sabía que yo tenía que venir a la iglesia. Yo pensé que a la iglesia venía yo a dejar a contarle al pastor todos mis problemas. Pastor, no tengo trabajo. Pastor, ve esto. Pastor, el otro. Pastor, acá. Y el pastor se llena, se satura de todo lo que le decimos en la iglesia. Es como el cura del barrio, que le dicen todo esto. Pero método, ¿para qué? También para el evangelio, ¿verdad? Proclamar el evangelio, todos. Es que yo no puedo, yo no entiendo todavía. Sí, claro que sí, esos son los métodos que usa Satanás para que no hablemos nosotros del evangelio. Pero sí le pueden decir a uno, y le dicen a uno: Marvin, ¿qué estás haciendo? Te veo diferente, te veo que has cambiado, que ya no estás con malas palabras, estás y vas a proclamar el evangelio. ¿Y a dónde? Yo no voy a poder llegar quizás a Singapur, todos esos lados, pero en estas redes sociales sí puedo. Pero sí reconozco ahora que Dios utiliza el evangelio a través de nosotros a lo largo de todo el mundo. Entonces yo tengo que proclamar, y lo puedo proclamar con mis compañeros de trabajo, que me dicen: ¿qué hiciste? A la hora del desayuno, a la hora del almuerzo, doy reverencia a Dios, no para que me da, sino gracias. Si llevé una galleta soda y es lo que tengo que almorzar, gracias, Señor, que me gustaría un pedazo de pollo, no lo voy a negar. Claro que sí. Ahora vemos aquí que ya estamos, tenemos que proclamar el evangelio. Nos venimos a reunir para alabar a Dios en espíritu. Vemos en Panamá cómo empiezan ellos con la música. Y la música, bueno, a mí me inyecta, ¿verdad? A mí me pone, pero qué lindo es cuando uno adora en espíritu y en verdad a Jehová. Y después viene todo el resto. Dice aquí: evangelizar de acuerdo al método de Dios para la salvación mundial. 1 Corintios 1:21. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediador mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Entonces, ¿agradó a quién? Entonces, si yo me pongo a pensar una cosa, qué bueno que yo le esté agradando a Dios. Entonces, evangelizar de acuerdo al método de Dios, no a lo que yo quiero. El método de Dios, ¿cuál es? Es la palabra de Dios. De aquí yo no me puedo salir al que yo quiera decir que mucho. Yo hoy les puedo venir a testificar y decirle: mire, me vinieron y me dieron tanta plata y esto y esto. No, yo tengo que venir a hablar esto de aquí. Cosa de que le agradezco a Dios y le agradezco al pastor que me ha dicho: Marvin, hable del evangelio.
no venga a contar lo que no tiene que contar. Él no me lo dice así, pero yo sí lo siento así. Él es muy educado, yo no. Entonces, dice, llegamos aquí, ya lo vimos, y dice, la gran comisión que dejó Cristo, que dio Cristo. Mateo 28 y 19, vayan, ¿por dónde? Por todo el mundo. Y si alguien me lo dice, para no, porque también es eso otro que yo he venido yo, y que el mismo pastor, con el conocimiento y los años que tiene él, siempre dice, no lo voy a decir yo porque solo una palabra cambia todo. Está aquí la Biblia, dice, don Daniel. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Dice que va a estar hasta el fin del mundo, que va a estar con nosotros, que vayamos y que bauticemos. O sea, ¿qué es lo que nos está dando? La gran comisión. Vaya. Pero me puedo decir yo mismo, pero es que yo no puedo, yo no sé llevar el Evangelio. Claro que sí lo puedo llevar. Con 3 o un solo versículo que digan, ya uno cambia. Con solo uno que me diga, pero dice que por sus frutos os conoceréis, y yo seré testigo. ¿Por qué? Porque lo que viene es del Señor. Y si yo, bueno, ¿qué pasa en una persona como un señor de Guatemala que no sabe leer? Pero él ha escuchado y él dice que él es salvo y dice que se acuerda solo un versículo, y de ahí en adelante él dice que Cristo lo cambió, que él es cristiano y está dando honra y gloria a Dios, ¿verdad? Porque él está hablando de ahí. El deber irresistible, 1 Corintios, ¿verdad? Y lo vamos a dejar por aquí porque yo creo que ya el tiempo se nos... Sí. Corintios es esa. Pues si anunció el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Sí, amén. Una persona me dice, Marvin, ¿usted cómo ha venido? Le digo, no, yo no. Y se enojó conmigo la persona. Dice, es que usted nunca acepta de que le digan algo. Le digo, no, es que todo es porque Dios me lo ha venido dando. Porque mi dependencia está solo en Dios. Porque si ya yo comienzo y ahora más tarde que el pastor termine el culto y llego y qué buen culto de hoy. Y he visto pastores donde me dicen, ¿qué le pareció el culto de hoy que di? Las cosas no son dadas porque primero no las merecía. La gracia de Dios es un favor que nos ha dado para salvarnos. Y hoy debe ser irresistible, porque si yo acepto eso, estoy cambiando el Evangelio y me estoy llevando la honra para mí mismo, y a Dios lo estoy haciendo a un lado. Entonces, al diablo le cae mal, y a la gente también le cae mal, cuando nos decimos, gloria a Dios, amén, todo es para Cristo, todo. Y la gente muchas veces dice, es que ustedes solo esto y solo el otro. Es que ustedes, si no es esto de aquí, esto y aquí, que allá. Si está aparte de aquí, por eso se vino la idolatría y se cambió todo. Lo vamos a dejar por acá, voy a marcarlo para que, por eso le decía que nosotros no... Punto número 3, ¿verdad? Sí, edificación. Sí. Entonces lo vamos a dejar por acá. Vemos que son muchos, esta clase es lindísima y nos vamos a dar cuenta también, miren, los deberes de la iglesia debe cumplir con los deberes que sean encomendados, debe guardar la fe, representantes de Jesucristo, muchas veces quizás puede decirnos hasta testigos de Jehová, pero no los que nos tocan la puerta, ¿no? Porque sería... Y la evangelización mundial, que es lo que nosotros tenemos que llevar. Todos podemos llevar el Evangelio, y mundialmente. Seguidamente vamos con un canto. Buenos días, muchas gracias.
Buenos días, hermano. Vamos a cantar Jesús es el Cristo. Amén. ¿No? Yo un día
Muy buenos días a todos, Buenos días. que el Señor los bendiga. Amén. Sean bienvenidos los que están acá presentes y los que nos están viendo por las redes sociales. Hoy tenemos una visita muy especial y no quiero dejar de hacerlo notar. Quisiera que se presente. Hola, me llamo Lidia, vengo de Corea a trabajar en la universidad, en el laboratorio de costarricense de meteorología. Ajá. Vengo como un año, sí, y como evangelista, Johan Park me dio su entonces ahora estoy aquí. Bienvenida, Lidia. Que Dios la bendiga. Gracias por estar acá. Sabemos que Dios no hace nada por casualidad, ¿verdad? Pues bienvenida. Gracias de verdad por estar por acá. Antes de continuar, quiero darles un anuncio. El viernes hablé con don Luis Alvarado. Don Luis les mandan sus cariños a todos ustedes. Como ustedes saben, bueno, los que están en la reunión de oración, ya él había anunciado que no iba a continuar congregándose con nosotros porque pudo resolver una situación que tenía en la iglesia en la que él normalmente se congrega, y pudo resolver esa situación. Entonces sí me dijo que estaba muy agradecido con nosotros por este tiempo que los recibimos acá en la iglesia, y que se los hiciera saber a ustedes. También su esposa, doña Lorena, que también está muy agradecida, pero que en vista de que pudieron resolver su situación con la iglesia, ellos iban a continuar allá. Y claro, me explicó un poco más a fondo el asunto, y es que ellos ayudaron a fundar esa iglesia. Entonces, claro, es obvio el cariño que le tienen. Entonces ellos ya no van a estar con nosotros, aunque sí van a participar en la reunión de oración los miércoles, ¿verdad? Entonces, para que estemos enterados, ¿verdad?, de que don Luis no va a estar con nosotros los días domingos. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema de la semana pasada, basado en Apocalipsis capítulo 5, y el tema del mensaje es digno eres. Y eso se deriva de Apocalipsis capítulo 5, versículos del 9 al 12, y los vamos a leer ahora para recordar lo que nos dice Apocalipsis 5, del 9 al 12. Dice la palabra del Señor así: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y tu palabra nos guía, Señor, según tu voluntad, a hacer tu obra de predicación del Evangelio, Señor. Oramos para que esta palabra no vuelva vacía, que produzca el fruto en cada uno de nosotros, ese fruto para el cual la has enviado, Señor. Bendice, Señor, la mente y el corazón de cada uno de los que estamos acá, Señor, para que estemos dispuestos y anuentes, Señor, a recibir este mensaje, Señor, ser edificados y meditar en él durante toda la semana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Este tema, les decía yo la semana pasada, es importante para nosotros, sobre todo el por qué se dice que Jesús es digno. Y eso es algo que nos tiene que enseñar a nosotros y nos debe llamar a la meditación, y no solo eso, sino también a valorar la obra de Cristo y la responsabilidad nuestra como mensajeros del Evangelio. Hoy vamos a ver tres cosas con respecto a este texto que es importante que nosotros tengamos presente. Primero, el concepto de inmolado. ¿Por qué inmolado?
Inmolado, lo que quiere decir es sacrificado. Vamos a ver el concepto de redimidos, o por qué decimos que Él nos redimió. Esto quiere decir, redimidos quiere decir rescatados. Y vamos a ver otro tema que es la gloria venidera. ¿Por qué? ¿Por qué es importante para nosotros? Y obviamente pues vamos a tener una conclusión que es un desafío para nosotros con base en lo que hoy vamos a conversar, lo que vamos a estudiar hoy. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús es digno. Yo le voy a poner aquí en un lado y le voy a poner este concepto también, el rastro de la sangre. ¿Por qué el rastro? El rastro lo estoy viendo como ese camino que el Señor Jesús y que Dios manifestó por medio de su palabra a través de la historia. ¿Por qué es que el Señor murió en la cruz del Calvario? ¿Por qué es que era necesario que Él derramara su sangre por nuestros pecados? ¿Y a dónde vamos a empezar? Pues por supuesto en Génesis 3:15, donde vemos nosotros la promesa. Si alguien quiere ir leyendo los versículos, se los agradeceré. Génesis 3:15, sí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú te herirás en el calcañar. Esto que leemos aquí ocurrió apenas unos instantes después de que Adán y Eva desobedecieron la instrucción de Dios y quisieron seguir el consejo de Satanás por medio de la serpiente. Ellos desobedecieron, inmediatamente tuvieron temor, inmediatamente se escondieron del Señor, y el Señor en su misericordia y en su gracia, Él les hace vestidos de pieles sacrificando un animalito, y desde ahí nos hace una promesa: la descendencia de Satanás y la descendencia de la mujer iban a tener un conflicto a través de la historia, y la descendencia de la mujer, esto es Cristo, iba a darle un golpe mortal a Satanás en su cabeza. Ahí inicia este rastro de la sangre. Ahí inicia el sacrificio anunciado de Cristo que nosotros hemos cumplido en el Nuevo Testamento. Por eso yo le digo el rastro de la sangre. Le vamos a ir siguiendo la pista a la sangre de Cristo en el Antiguo Testamento. Ya en Génesis 4:4, vemos a Abel haciendo un sacrificio, y vemos también a Caín. Pero me interesa lo que dice Génesis 4:4. ¿Qué dice ahí? Si alguien me lo gusta. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y léame el 5 también, por favor. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué es que Dios vio con agrado el sacrificio de Abel? Porque era un sacrificio de sangre. Abel comprendió perfectamente la promesa y el sacrificio, y Abel escuchó de sus papás que Dios los cubrió con un vestido de piel, que un animalito había muerto por ellos, un animal inocente había muerto para cubrir el pecado de ellos, y Abel comprendió ese mensaje. ¿Qué fue lo que pasó con Caín? Caín quiso hacer su propia obra, quiso darle lo mejor de él, sus obras, su recurso, no mirando la obra de Cristo, sino mirando la obra propia. Ahí nacen todas las religiones, y todas las religiones se derivan de esos conceptos, del concepto yo quiero hacer, yo tengo que hacer, yo quiero aportar algo, yo tengo que aportar algo, no confío en la obra de Cristo. Pero Abel, por eso es que Dios dice, vio con agrado el sacrificio de Abel. ¿Por qué? Porque estaba siguiendo lo que el Señor había enseñado. Mucho más adelante, en Éxodo 3:18, vemos
como el sacrificio es restaurado, o se desea restaurar también el sacrificio. En Éxodo 3:18 vemos a Dios hablando con Moisés, dándole instrucciones para rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué es lo que dice ahí en Éxodo 3:18? Dice: y oirás su voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les dirás: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Entonces, ¿para qué es que tenían que salir al desierto? Para ofrecer sacrificios. Para ofrecer el sacrificio, para restaurar el sacrificio. Muy probablemente, mientras que fueron esclavos en Egipto, ellos no ofrecieron sacrificios a Dios. Lo que Abel sí entendió, el pueblo de Israel siendo esclavo, no lo comprendió. Entonces Dios le da instrucción a Moisés para que lleve al pueblo, lo saque de Egipto, pero con un propósito: restablecer el sacrificio de sangre tipo de Cristo. Ese es el propósito. Ahí lo vemos nuevamente, el sacrificio de Cristo. Muy cerca de ahí lo vemos en Éxodo capítulo 12, Éxodo 12, versículos, yo escogí algunos, el 6, el 7 y el 13, donde vemos ya el día de la Pascua. Y eso es ejemplarizante para nosotros y es parte de este rastro de la sangre. Y lo voy a leer para ustedes. Dice así, refiriéndose al Cordero: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué era el símbolo de la sangre? El símbolo de la sangre era la protección para que los primogénitos no murieran. Es un tipo de Cristo también, por eso es que vemos ahí el rastro de la sangre, desde Génesis 3:15, 4:4, Éxodo 3:18 y ahora en Éxodo capítulo 12. La sangre del Cordero derramada a favor de aquellos que ejercieron fe. Aquellos que le creyeron a Dios, que creyeron en su pacto, hicieron lo que Dios quería que se hiciera. Ese es el rastro de la sangre. Por eso es que es el Cordero inmolado, el Cordero sacrificado. Brincamos mucho tiempo, muchos años, y nos vamos a Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Y qué vemos ahí? Juan 1:29. ¿Qué nos dice Juan el Bautista ahí? ¿Qué es lo que ve Juan el Bautista en Jesús, el Cristo? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vean qué interesante, el Cordero de Dios. Hasta aquí en Génesis hubo una criatura, un animalito que no dice la Biblia que es, probablemente un cordero, esto lo estoy agregando yo, pero porque no lo dice. En Génesis 4:4 vemos también que Abel sacrifica un animal. En Éxodo 3:18 Dios les recuerda lo que deben hacer. En Éxodo 12 claramente es un cordero, pero aquí es el Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios. Dios provee el Cordero para que resuelva el problema del pecado original. Ahí es donde Juan el Bautista sí lo ve, lo identifica. Juan vio con ojos espirituales y vio el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15, lo vio en Jesús. Por eso él le dice: he aquí el Cordero de Dios. Aquí está el Cordero que Dios ofrece. Dios mismo enviando a su Hijo para morir a favor de nosotros, para resolver el problema del pecado original. Y Juan el Bautista definitivamente lo identificó correctamente. Ese es el Cordero, el inmolado. Ese es el Cordero, el que es digno. Por eso es que decimos el que es digno, porque Él se sacrificó a favor nuestro para resolver el problema espiritual de la humanidad. Amén. Ahora, este problema espiritual y esta obra de sacrificio del Cordero de Dios
No es una obra cualquiera, es una obra completa y absoluta, suficiente. Eso nos lo explica Juan 19:30. Juan 19:30, que nos dice muy claramente, ustedes recuerdan, si quieren lo leemos completo, pero nos dice claramente. ¿Qué nos dice Juan 19:30? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Gracias. Dice, consumado es. O sea, ¿qué quiere decir consumado es? Todo está pagado, todo está resuelto. Esa es la última frase del Señor Jesucristo en la cruz. Tanto así que lo dice ahí mismo, lo dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Después de eso no hubo más palabras del Señor. El Señor Jesús nos está diciendo, el precio del pecado fue pagado. Todo está resuelto. En la cruz del Calvario fue resuelta y cumplida la promesa de Génesis 3:15. En la cruz del Calvario fue resuelto el problema de separación del hombre. En la cruz del Calvario fueron dados a nosotros la promesa de la eternidad por la fe en Jesucristo. La promesa del perdón de pecados por la fe en Jesucristo. Es el cumplimiento. Y pasar de muerte a vida. Y pasar de muerte a vida para aquellos que tienen fe. Esta victoria sobre la cruz se manifiesta en 1 Juan 3:8. Muy claramente. 1 Juan 3:8. ¿Para qué vino el Señor Jesús? Amén. Y si alguien lo tiene, 4:8. 3:8. Amén. Ujú. Sí. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vean qué interesante. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Génesis 3, del 1 al 6. Ahí fue donde indujo a Adán y a Eva a desobedecer las instrucciones de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan 19:30, ahí está el cumplimiento. Y ese es el propósito de Jesús el Cristo, de venir a resolver el problema de Génesis 3. Este es el rastro de la sangre. Aquí es donde vemos cómo desde el Antiguo Testamento fue anunciado el sacrificio de Cristo y se dio su cumplimiento en el Calvario. Redimidos. La palabra redimidos quiere decir rescatados. Quiere decir de alguien que pagó un precio por el pecado nuestro. Es el precio de un esclavo que no puede salirse de la esclavitud y que alguien llega y dice, yo pago por él y lo saco de esa esclavitud. Y nosotros estábamos esclavos y muertos en delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2. Pero Romanos 3:23 nos da la razón. ¿Por qué era necesario este rescate? 3:23, ustedes lo saben, lo conocen bien. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Había un precio, un rescate que pagar para esas personas, para nosotros que estábamos, repito, muertos en nuestros delitos y pecados. Separados de Dios. Dice Efesios capítulo 2, ajenos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Esa era nuestra condición. Por eso es que el Señor vino, por eso es que el Señor paga el precio. ¿Cómo lo paga? ¿Qué es lo que Él hace? Nos lo dice Romanos 3:24. Separados. Esa era nuestra condición. Esa era nuestra condición. Separados. 3:24, si alguien lo desea leer. 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vean que muchas cosas dice aquí este versículo. Justificados, el primer concepto. ¿Qué quiere decir justificados? Declarados justos. Nosotros, siendo pecadores, Dios nos declara justos. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Primero nos dice gratuitamente. Gratuitamente. Por su gracia. Y por su gracia.
Es un regalo que Dios nos da a todos nosotros, que nos ofrece a todos nosotros. Es ese regalo que te dice: no actúe como Caín, ofreciendo lo mejor que usted tiene. No, actúe como yo le digo, conforme al camino y al rastro de la sangre, confiando en Jesucristo. Así es como Él nos justifica gratuitamente por su gracia. ¿Y qué dice? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es el concepto de redención. Él pagó. ¿Qué merecemos nosotros por causa del pecado original? Romanos 3:23. La muerte, la separación eterna de Dios. Pero vino el Señor Jesucristo para pagar ese precio, para lo que nosotros teníamos y merecíamos, que era la muerte espiritual, la separación eterna de Dios. Vino Jesús y dice: yo pago. Yo pago por cada uno de ustedes. Resuelvo el problema de Génesis capítulo 3 del 1 al 6. Resuelvo ese problema. Crea en mí y yo le daré vida eterna y perdón de pecados. Es ahí en donde nos dice: justificados gratuitamente por su gracia, regalo, mediante la redención, el pago que es en Cristo Jesús. ¿Cuándo ocurrió eso? Romanos 3, 25 al 26. ¿Y alguien lo tiene? 25-26. Sí, por favor. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No olvidemos de que estamos hablando por qué es que el Señor es digno. ¿Por qué es que en el cielo no se halló nadie digno de abrir ese libro? ¿Y por qué es que Juan lloraba? Porque no se encontraba nadie digno en la tierra de abrir ese libro. Y estamos tratando de seguir el por qué es el Señor Jesucristo el digno, el único digno. Y ya lo vemos en el rastro de la sangre, en el camino de la sangre, pero también lo vemos ahora porque nosotros los hemos sido redimidos. Y dice aquí: a quien Dios puso como propiciación. Propiciación da la idea de alguien que satisface algo, que cumple con algo para que quede totalmente satisfecho. Dios puso a Jesús como esa satisfacción por el pecado de nosotros. En la muerte de Él, Dios se satisface ese requerimiento, que la paga del pecado es muerte. Y Jesús viene y muere a favor nuestro. Dice: para manifestar su justicia. Vean qué interesante cómo lo dice: a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y todavía lo complementa aún más. Dice: a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué interesante cómo el mismo Dios, que es el ofendido por causa del pecado original, Él mismo provee el sacrificio, Él mismo lo resuelve. O sea, nosotros no lo merecemos, nosotros no hemos hecho nada para merecerlo, ni podemos hacerlo. Y es Dios mismo quien toma la iniciativa y resuelve el problema. Él pasa por alto nuestros pecados y yo me pongo a pensar en esto. A veces nosotros nos resentimos tanto con la gente porque nos hace un feo, porque nos dice algo, porque chismea de nosotros, porque tantas cosas. Y nos resentimos y hasta nos distanciamos, y etcétera. Y Dios, que tenía todo el derecho para decir: no, con ellos no más. Es más, con el pueblo de Israel, más de una vez le dijo a Moisés: voy a raer el pueblo y reconstruyo otro pueblo como usted. Y Moisés le dijo: no, porque usted no puede actuar en contra de lo que usted ha prometido. Y es interesante ver cómo Dios, en su misericordia, en su gracia, en su justicia, Él provee el sacrificio.
por nosotros que no lo merecemos. Por eso es que hemos sido redimidos. Él pagó el precio por usted y por mí. ¿A dónde lo pagó? En la cruz. ¿Estábamos nosotros ahí? No. Pero dice Hebreos 12:2 que Él estaba pensando en nosotros y Él tuvo gozo cuando vio el futuro, cuando nos vio a nosotros, cuando vio a todos aquellos que íbamos a recibir salvación por la fe en Jesucristo. Y yo no me imagino eso, no puedo imaginar ese momento, no puedo imaginar a Jesús pensando en cada uno de nosotros en ese momento y diciendo: yo muero por ti, pago el precio por ti. A ver, los que tenemos deuda, o sabemos de gente que tiene deudas, ¿cuál de nosotros pagaríamos una deuda por otra persona? Es más, una deuda por otra persona que nos ha hecho daño. No creo que alguien lo haga. Pero el Señor lo hizo. El Señor estableció su plan y lo ejecutó. Y a mí me encanta lo que dice, no está en lo que les envié, pero en Romanos capítulo 5, versículo 8, lo dice clarísimo. Lo dice clarísimo. Mas Dios muestra su amor Ajá. con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto, o sea, a mí me sorprende que Dios muestre su amor por nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, es como decir, no sé, que Marvin me haya... Adelante, Fran, bienvenido, qué dicha verte. Que digamos que Marvin me haya hecho alguna vez un daño, y aún así yo voy y le ayudo cuando él esté en necesidad. Y Dios hizo eso por nosotros. Es impresionante el amor de Dios. Y lo dice clarísimo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando alguien le dice a otra persona: mire, Dios te ama. ¿Cómo que me ama si vea la situación en la que yo estoy? ¿Cómo que me ama si vea lo que estoy pasando yo? ¿Cómo que me ama y vea lo que ocurre en mi familia, lo que ocurre? Romanos 5:8. Ahí está la respuesta. Dios muestra su amor en Cristo. En lo que Cristo hizo por nosotros. Ahí está la evidencia del amor de Dios. ¿Cómo se muestra amor? Por las evidencias, por los hechos, por lo que yo hago por alguien. Ahí muestro amor. Dios ha mostrado su amor por medio de Jesucristo. Y lo dice Juan 3:16 también claramente. Y don Daniel, muchas veces el cristiano al comienzo le reclama a Dios: yo me hice cristiano y no ve cómo me tiene. Pero no valora la salvación. No valoramos la salvación, es correcto. Todavía yo creo que nosotros no dimensionamos el valor que tiene la salvación. El precio que se pagó por la salvación no lo valoramos. Y todavía más, tal vez ni siquiera lo percibimos en nuestra vida personal. Y estoy diciendo tal vez, ¿verdad? Tal vez ni percibimos ese valor. Yo hablaba les conté con mis amigos que me reúno los viernes, y yo les decía: ¿cuál de ustedes puede expresarme cuál es la evidencia en su vida de que el Espíritu Santo mora en ustedes? ¿Cómo le explico yo a alguien que el Espíritu Santo mora en mí? ¿Cómo se lo manifiesto? Yo mismo, ¿cómo percibo la presencia del Espíritu Santo en mi vida? Siendo una mejor persona. Pero tenemos conciencia. Y vean, a Lidia le explico. Todos los viernes yo me reúno con unos amigos míos desde hace muchos años para estudiar la Biblia, más de 20. Y yo les he hecho preguntas como esta, bueno, gracias a las clases. Una vez le pregunté a uno de ellos: ¿para qué vas al culto? Y se quedó pensando: no sé. Esa fue su respuesta. Y no es una respuesta ilógica. O sea, tal vez mucha gente no se ha preguntado para qué va al culto. Y hace como 15 días les pregunté esto: ¿somos conscientes? Tenemos una claridad de que realmente el Espíritu Santo vive en nosotros. Somos conscientes de eso. Cuando caminamos en nuestro diario vivir, somos conscientes de que el Espíritu Santo vive en nosotros, que nos debería guiar, ¿verdad? Nos debería dar las fuerzas, nos debería dar la orientación, nos debería estar
en nuestra mente, en nuestra conciencia, soy templo del Espíritu Santo. ¿Cuánto vale eso? Y eso es gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que Él es digno. Por eso es que Él es digno. No por nosotros, sino por lo que Él hizo. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es que yo me pongo a pensar, ¿cuál de nosotros haría algo bueno por alguien que le ha ofendido y que lo ha tratado mal? Pero aún así, gracias a esto nosotros tenemos esperanza. Vivimos por fe, como dice el apóstol Pablo, no por vista, no por lo que ven nuestros ojos físicos, sino confiando en la palabra de Dios. Por eso es que vivimos nosotros. Romanos 8:18. Debería cambiar de color de tinta. Romanos 8:18, ¿qué nos dice? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar, digamos, en los cursos del RTS o en el mensaje, de que los problemas no son problemas, de que los problemas son plataformas? ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de eso? Muchas. Pero ¿cuántas veces somos realmente conscientes de que los problemas no deben ser problemas? Y aquí escuchamos al apóstol Pablo decirnos algo muy claro que tiene que ver con esto. Pablo no era una persona que estaba, como dicen algunos, bendecidos, prosperados y en victoria. No, Pablo tuvo muchos problemas. Basta leer la segunda carta a los Corintios. Basta leer la carta a los Filipenses. Pero aquí Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, las aflicciones, los problemas, dice, no son comparables ¿con qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso es que el cristiano vive por fe, porque tiene sus ojos puestos más allá de este mundo. Mientras tanto, como hablaba ahora Marvin en la escuela dominical, mientras tanto nuestra responsabilidad es compartir el Evangelio, hablarle a toda criatura, llevar el Evangelio hasta donde sea posible que el Señor nos lo permita. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver más allá. Las aflicciones del tiempo presente, vea cómo lo dice, no son comparables con la gloria venidera. A mí, como les he dicho, me encanta la precisión de la Escritura. Me encanta la perfección de cómo está escrita. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con lo que vamos a vivir en la presencia del Señor. Es incomparable. Entonces, por eso es que podemos decir que nosotros perfectamente estamos aquí de paso. Mientras que estemos aquí y el Señor no nos llame a su presencia, nuestra responsabilidad es predicar a Cristo. Lo demás son accesorios, son cosas que vienen con el paquete, digámoslo así. Y que Magdalena, no se ve el agradecimiento que hay en esa gloria, ¿verdad? Porque vemos más a lo que se nos dice que habrán ríos de oro y todo eso. Todavía sigue el hombre apegado a lo suyo, pero no está viendo la manifestación de la gloria de Dios. Ajá. Allá nosotros sacamos un par de ríos de oro. Si todo lo tenemos en Cristo. Todo lo tenemos en Cristo. Y allá será una vida perfecta, ¿verdad? Que ni siquiera podemos describir, ¿verdad? Y tal vez ni siquiera estamos cerca de imaginarla. Y vean qué interesante, dentro de esta manifestación de la gloria venidera que se va a manifestar en nosotros, 1 Tesalonicenses 4:17, nos habla de un evento muy particular. Dice así, lo voy a leer para ustedes. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Y qué dice? Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué es eso? Hechos. No, Tesalonicenses. Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 4:17. Aquí nosotros tenemos la garantía de que vamos a estar en la presencia del Señor por siempre. Filipenses capítulo 1 nos dice que una vez que uno muere va a estar en la presencia del Señor. ¿Y esto qué? ¿Gracias a qué? A esto, al rastro de la sangre. Por eso es que Él es digno.
por eso que Él es digno y no nosotros. Marvin ahora lo dijo ahora muy brevemente, hay personas que porque creemos que estamos en el púlpito tenemos un cierto privilegio particular, y eso no debe ser así, porque el único que es digno es el Señor. Amén. Nosotros solamente por gracia, por medio de la fe es que somos salvos. El justo murió por los injustos, y eso debe quedar claro siempre en nosotros. El justo por los injustos. Y finalmente dentro de esta gloria venidera y esta esperanza que tiene que haber en nosotros, vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículos 4 y 5. Si alguien lo desea leer. Amén. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Me pongo a pensar, por eso es que traje aquello que no le puse. Que traje una cinta para ponerla aquí, para que no me ocurriera eso y pues se la puse. Me pongo a pensar, ¿cómo describirían ustedes el estado eterno? ¿El estado de? Eterno. Gracias a la obra de Cristo en la cruz, a que Él pagó por nosotros, y que Pablo nos habla de esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y aquí es una parte, es solo un pincelazo, de cómo el Señor describe, y verán su rostro, el rostro de Dios, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Es esa esperanza que el apóstol Pablo nos dice, esa gloria venidera en que nosotros debemos depositar nuestra confianza. Eso es lo que la Escritura nos dice. ¿Y todo por qué? Porque el Señor muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Por esa razón Él es el digno. Por esa razón Él murió en la cruz del Calvario, para darnos eso, para restablecer la relación que se perdió en Génesis 3, para volver al culto de Génesis 2, para que nosotros volvamos a tener esa comunión y esa esperanza en Dios por medio de Jesucristo. Pero no lo podemos terminar aquí. Sabiendo esto, de quién es digno y por qué es digno, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra respuesta a la obra de Cristo? O, pregunto mejor, ¿cuál debería ser nuestra respuesta a la obra de Cristo? Entonces, como conclusión, yo les tengo aquí algunas cosas que deberían ser nuestra respuesta. ¿Sería palabra? Vamos a ver varias. No son las únicas, ya que doña Beatriz me dijo una que no tengo apuntada, pero no son las únicas. Pero quiero que meditemos en esto como respuesta al que es digno, como respuesta a lo que Él hizo por nosotros, como respuesta a esa esperanza que Él nos da. Y lo primero es Isaías 6, 8. Y ese sí, estas les voy a pedir que me lo lean, por favor. Isaías 6, 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a ti. Heme aquí, envíame aquí. Y el Señor dice hoy, igual, y nos pregunta a nosotros: yo soy digno, nos dice. ¿Por qué? Por esto. Morí en la cruz, pagué el precio, les di salvación. Pero ahora dice: ¿y quién va a ir?
¿Quién le va a transmitir este mensaje a otras personas? ¿Quién va a ir? Porque nosotros somos los comisionados, nosotros somos los enviados. El Señor dejó su palabra, aquí está la palabra para que nos guíe, pero Él pregunta, ¿quién va a ir? En el caso de Isaías, Él dijo, heme aquí, envíame a mí. O sea, aquí estoy, envíeme a mí, mándeme a mí. Yo estoy seguro que Lidia no viene solo por asuntos de trabajo, ¿verdad? El asunto de trabajo es la excusa que Dios usó para traerla hasta Costa Rica, ¿verdad? Tiene que ser así. ¿Cómo vamos a responder nosotros también al llamado de Dios? Al llamado de aquel que es digno, al llamado de aquel que murió en la cruz del Calvario. Ese es el llamado celestial. El llamado. Pero ¿saben qué? También tenemos un mandato celestial. En Marcos 16:15. Tenemos un mandato celestial. Aquí te llama. Cuando le decís, quédeme aquí, ahí te manda. ¿Y qué dice Marcos 16:15? Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el mandato. El llamado, ¿quién va a ir? Ay, bueno, levanto la mano. Ahora sí, vaya por todo el mundo a predicar el evangelio. ¿A quiénes? A los que me caen bien, a los que me parecen adecuados, a aquellos que son como yo, a aquellos que se parecen a mí, a aquellos que piensan como yo. No, a toda criatura. ¿Por qué por toda criatura? Porque todos están en Génesis 3, del 1 al 6. Y toda criatura necesita escuchar el mensaje. Tenemos el llamado, tenemos el mandato, pero ¿saben qué? Tenemos un mensaje. Y eso es lo otro que tenemos que tener presente. Tenemos un mensaje. Creo que Marvin lo dijo ahora. No es lo que a mí se me ocurra, no es lo que a mí me parezca, no es proclamar buenas obras, no es proclamar misticismo, no es proclamar religiosidad, no es proclamar legalismo. No, está claro, hay básicamente, y eso ustedes se lo saben de memoria, Hechos 1:1, ¿de quién vamos a hablar? Solo Cristo. Ok, Hechos 1:3, ¿de qué vamos a hablar? El reino de Dios. Perfecto. Y Hechos 1:8, ¿de quién vamos a La depender? llenura del Espíritu Santo. Nada más. La llenura del Espíritu Santo, ¿para qué es? Para hacer milagros, para hacer grandes obras, para que nos oigan hablar en lenguas, para que hagamos sanidades. No, para ser testigos de Cristo. Esa es la razón. El mensaje debe ser hablar de Jesús, el Cristo. El mensaje debe ser hablar del reino de Dios en el poder del Espíritu Santo. No en lo que a mí me parezca, no en mis capacidades, no en mis cualidades, no si hablo bonito, si hablo feo, si hablo claro, si hablo medio enredado. Eso no tiene nada que ver. Es en el poder del Espíritu Santo. Es más, en la Escritura vemos cómo Dios se manifestó en personas que todas tenían defectos, todas tenían inconvenientes. Lo que sí tenían en común es que confiaban en la palabra de Dios. Moisés tenía problemas de habla. José totalmente hecho a un lado de su familia, que pudo tener mucha raíz, pudo haber formado mucha amargura en su corazón y no lo hizo así porque confiaba en Dios, en la palabra de Dios. David, muchísimas cosas que criticarle podríamos tener, pero sin embargo David fue el hombre conforme al corazón de Dios. Ahí es donde vemos que Dios valora a las personas de una manera a las que diferente, muy diferente a como nosotros la vemos. Yo siempre he dicho, cuando uno habla de David, ¿de qué se acuerda siempre? De su pecado con Betsabé. Pero Dios dijo y dejó bien escrito ahí 2 veces, es un hombre conforme a mi corazón. En el Evangelio de Juan, ya lo hablamos hace unos días, Dios usó a mujeres que nosotros en el ambiente normal nosotros hubiéramos descartado.
usó a la samaritana, usó a la mujer encontrada en adulterio en el momento. Las usó personas imperfectas, pero que pudieron comprender la gracia de Dios y pudieron comprender la obra de Cristo en la cruz. E inmediatamente esas personas, ¿qué fue lo que hicieron? Predicar a Cristo. Esa fue su reacción inmediata. Hacer esto, envíame a mí, las llamaron, el mandato, predicarle a todo el mundo. ¿Cómo? Con este mensaje. No es otro mensaje, es únicamente ese mensaje. Y algo que yo también hablaba con mis amigos el viernes pasado, y que es necesario, pero muy necesario, restaurar, y empezando por mí, es lo que nos dice Hechos 1:14. Y ustedes igual, estoy seguro que se acuerdan. ¿Qué es lo que dice Hechos 1:14? Todos perseveramos. Unánimes en oración. Unánimes en oración. ¿Qué quiere decir unánimes? Que no había disidentes. Unánimes quiere decir todos. Todos perseveraban en oración. Es algo que debería caracterizar la vida de la iglesia, pero también, ¿saben qué? La vida personal de cada uno de nosotros. Si alguno de ustedes vio el mensaje, el culto núcleo de ayer, se habló de esto, de la necesidad de restaurar la oración, de cuánto hace falta orar, y nosotros tenemos una idea equivocada de lo que es la oración. Nosotros creemos que orar es 2 horas y media orando, diciendo cosas que ni comprendemos, ni tal vez nos estamos cayendo de sueño o nos distraemos. No, decía el pastor ayer, orar es 5 minutos, 10 minutos, pero tener esa constancia, tener presente siempre a Cristo, tener presente que el Espíritu Santo me puede utilizar. Más bien que preguntaba el otro día acerca de los 3 hoy. Los 3 hoy, la palabra de Dios, la oración y el encuentro. Orar por eso constantemente, diariamente, en todo momento. Eso es la oración. Tener esa comunión personal con Dios por medio de la oración. Pedirle al Señor que estemos llenos del Espíritu Santo, no para hacer obras portentosas humanas, no, sino para ser testigos. Es que cuando oramos conforme a lo de Dios, dejamos de pedirle lo de nosotros. Correcto. Y más bien le pedimos que nos enseñe cómo llevar el Evangelio. Ajá. Hay que orar conforme al propósito de Dios. Hace unos días hablamos, ¿cuál es el deseo de Dios? Que las personas escuchen el Evangelio. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es que todos tengamos un Mercedes-Benz, ¿no? El deseo de Dios es que por medio nuestro las personas escuchen el Evangelio, porque necesitan escuchar de esto. Necesitan escuchar que están destituidos de la gloria de Dios. Necesitan escuchar que hay un Salvador, que es Jesús el Cristo. Y necesitan saber que por fe en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, nosotros podemos tener resuelto, por los méritos de aquel que es digno, el problema espiritual que todos tenemos. Yo les pregunto, hoy a ustedes, el Señor es digno, de hecho es el único digno. Por sus méritos, por su amor, nosotros tenemos la oportunidad de la salvación. Él murió en la cruz por nosotros para deshacer las obras del diablo, aquello de Génesis 3, para anular eso. Dice el apóstol Pablo, anular el acta de decretos que era en nuestra contra. Aquello que nos condenaba, el Señor lo venció en la cruz del Calvario. El Señor venció e hirió en la cabeza a la descendencia, a la simiente de Satanás. ¿Cómo vamos a responder nosotros a esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? La Biblia nos enseña de que hay un llamado celestial. Dios te llama hoy. La Biblia nos enseña que hay un mandato celestial. Dios nos dice que debemos ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Y la Biblia nos enseña de que hay un mensaje. El mensaje de Jesús, el Cristo. El mensaje del reino de Dios en el poder del Espíritu Santo. Estamos orando por eso.
Oramos para que Dios nos use, para que otras personas escuchen el Evangelio. Meditemos esta semana en esto. Pensemos en esto esta semana. Hablemos con el Señor y digámosle al Señor que nosotros seamos esos vasos útiles, que seamos esos mensajeros ahí donde están, ahí donde estemos, que en nuestros labios la alabanza a Dios sea que otras personas escuchen de Cristo. Alguna vez alguien a cada uno de nosotros le habló de Cristo, por eso estamos aquí. Qué bonito sería que estando en esa eternidad alguien se acercara y dijera: usted me predicó una vez el Evangelio. Y tal vez nosotros digamos: no me acuerdo. Sí, pero usted fue quien me habló. Voy a hacer una comparación que poco tiene que ver, pero digamos, Marvin dice que esa Biblia se la regalé yo, ahora es así mal, hace no sé, 20 años o más. Yo no me acuerdo, pero imagínese lo que será la salvación. Encontrarse a alguien en el cielo, encontrarse a alguien en ese estado, y que le diga: Tita, usted una vez me habló de Cristo, y yo estoy aquí porque usted me habló. Fran, yo estoy aquí porque me hablaste de Cristo. Qué bendición. Y saben que una cosa, que el único que es digno es Jesús. Amén. Y nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tú que eres digno, Señor, el único digno, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y agradecemos, Señor, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, esa obra que nosotros no merecemos. El justo por los injustos, Señor. Tú muestras tu amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Señor. Oro a ti, Señor, para que tú hagas tu obra por medio de la vida de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros pueda responder: heme aquí, envíame a mí, Señor. Que cada uno de nosotros tenga como meta, Señor, predicar el Evangelio a toda criatura, Señor. Que podamos hablar de Jesús, el Cristo, el reino de Dios, y que podamos hacerlo en el poder del Espíritu Santo y no según nuestras fuerzas, Señor. Que la oración sea restaurada en la vida de cada uno de nosotros para que oremos conforme a tu propósito, Señor. Para que las personas puedan escuchar el Evangelio, para que abras puertas, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, para que el campo sea salvado, Señor. Ese campo en el que tú has puesto a cada uno de nosotros, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos, dándote gracias, la honra, la gloria, la alabanza, las riquezas son tuyas, Señor, te pertenecen, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén. Que el Señor los bendiga, que tengan un excelente día. Y bienvenida, Lidia, nuevamente. Y bienvenido, Frank, que hace rato no lo veíamos por aquí. ¿Cómo va tu salud, Frank? Muy bien. Te cuento que varias personas que están aquí han estado orando por tu salud. Ay, espero. Claro.